Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional matutino. Estamos hoy viendo el Salmo 32. Y al mirar este salmo, yo me hago una pregunta a mí mismo. Sabemos que es el Salmo de David, es un Salmo de David. ¿Y cuál había sido para David el punto más bajo de su vida? Pudo haber sido el tiempo en que él estaba siendo perseguido por Saúl, cuando estaba quizás escondido en la cueva. De hecho, para David hubo muchos puntos bajos en su vida. Pero cuando yo reviso o hago una revisión de toda su vida y veo el sufrimiento, entonces yo miro que el más alto punto bajo, el punto más bajo para David fue cuando él había pecado. Y entonces había muchas acusaciones y mucha culpa que lo había realmente llevado a lo más profundo. Y yo creo que este salmo es la esencia de la vida de David después de haber pasado por tanto, a través del pecado y a través del perdón, él pudo obtener la esencia. Y entonces después aquellos que escribieron acerca de la vida de David pudieron haber escrito la esencia de la vida de David. El título que le doy a este capítulo es: Bendecido es aquel que es justificado. Bendecidos son aquellos que son justificados. El primer versículo dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Usted puede sentirse muy familiarizado con esta estructura, ¿verdad? De esta frase, porque en el Salmo número 1 también dice bienaventurado, bienaventurado. Porque entonces usted es la persona que teme a Dios, que permanece en la palabra de Dios, que es como un árbol de vida que está plantado junto a corriente de aguas. Y hasta ahora llegamos aquí también al capítulo 32 de Salmos. Aquí nuevamente vemos cómo esa estructura vuelve a presentarse: bienaventurado. Pero en este caso no es el varón que anduvo en consejo de malos. Y entonces, que aquí nosotros queremos ser bendecidos todo el tiempo, pero ¿qué clase de cosas tenemos que hacer para ser bendecidos? Cuando nosotros estamos luchando en el pecado y en la amargura, ¿quiénes son las personas que son bendecidas? Aquí dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Este versículo 1 del Salmo 32 corresponde al versículo 1 del Salmo 1. Porque si conocemos la palabra de Dios, sí la conocemos, pero lo que sucede es que no podemos vivirla. A lo largo de nuestra vida, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Así que del versículo 1 al 5, dice: bienaventurado es aquel que no tiene pecado. Bienaventurado es aquel que no tiene pecado. Para el autor de este salmo, de hecho, todos nosotros somos pecadores, porque aquí estos dos versículos en realidad están hablando de todas las personas. Dice: con sus pecados son perdonados, son cubiertos su pecado. Y luego son aquellos. Luego el primer grupo de personas se encuentra en el versículo 1. El segundo grupo de personas se encuentra en el versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Así que lo único que ellos pueden ser ante a Dios, en los que son del primer grupo, es que tienen que ir a Dios y pedir perdón.
Y el segundo grupo de personas son los que han pedido perdón y los que tienen una conciencia limpia, porque Dios no les imputa injusticia, Dios les ha perdonado. Estos dos grupos de personas cubren a todas las personas en el mundo, porque todos nosotros somos pecadores, todos nosotros pecamos. Entonces, para el número uno, el grupo es aquellos cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado. El segundo grupo es aquellos donde el hombre, es bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad. Uno de nuestros estudiantes compartió acerca de la paternidad y decía, ¿cómo puede uno ser padre? En realidad no sabemos cómo ser padres. Nuestros padres biológicos son así, nuestros padres espirituales también son así, no saben cómo ser padres. En el servicio del domingo anterior, cuando el pastor Joshua compartió acerca del matrimonio, y yo decía, ¿cómo es que yo me siento tan conmovido por ese mensaje? ¿Por qué estoy tan conmovido por ese mensaje? Es porque en realidad no sabemos, yo no sé cómo ser un esposo. Pero entonces cada vez que yo escucho el mensaje, otra vez al escucharlo, entonces yo reflexiono que mi vida no está completa, que yo no soy perfecto, que yo necesito exponer mis pecados y así entonces mis pecados pueden ser perdonados. Luego el versículo 3 habla acerca del pecado de forma indirecta. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Es la mano del pecado que se agrava. Cuando estamos frente a un Dios justo, no podemos levantar nuestras manos. Porque cuando estamos en pecado estamos llenos de pesadez y nuestra vitalidad se va. Estamos secos. Y esa es la fuerza que el pecado ha puesto o pone sobre nuestras vidas. Y entonces allí yo creo que David había llegado al punto más bajo de su vida. Así que cuando nosotros estamos pecando, de hecho, no es fácil confesar. No es fácil cortar esa parte que no complace a Dios. Queremos pensar que somos buenos, que somos justos ante Dios, porque queremos ver solo las cosas buenas acerca de nosotros, porque pecamos en la oscuridad y nosotros no queremos enfrentar eso. Primero, no queremos admitir que esa parte de nosotros realmente nos pertenece. Segundo, no queremos enfrentar el pecado. Queremos ponerlo lejos, guardarlo en un cajón. Por ejemplo, cuando hablamos del mensaje del matrimonio del domingo pasado, por ejemplo, el esposo de Debbie, esas cosas que ellos hablaron allí, para muchos, wow, eso no se puede hablar allí arriba, en la tarima, en la plataforma. Son cosas que se guardan en una gaveta. Son cosas que un esposo no quiere que otros vean. Todos nosotros queremos pretender que todo está bien. Y nosotros queremos parar, impedir que la gente vea. Pero cuando uno rehúsa confesar, y a veces en muchos campamentos de pareja vemos eso, esos huesos rotos, estos ciclos viciosos en los hogares. Y eso también pasa con nuestras relaciones con nuestros hijos.
causa muchos sufrimientos y muchos sufrimientos. Y aquí Dios entonces nos está recordando que Él ha preparado un camino para bendecirnos. Y si nosotros podemos confesar, entonces nuestros pecados pueden ser perdonados. Pero tenemos nosotros ese engaño en nuestro corazón. Pero recuerden que Dios es bondadoso, lleno de gracia. No es que quizás nosotros pecamos deliberadamente para herir a otros. Pero nosotros tenemos que remover ese engaño de nuestra vida. Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Muy a menudo cuando nosotros miramos nuestra vida, pensamos, wow, hemos pecado, hemos sufrido tanto y tenemos mucha autolástima. Pero de hecho, la confesión es la forma, es la salida. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, entramos en el camino de la bendición. Y cuando cuento esto, me recuerdo de la primera vez que yo confesé públicamente mis pecados. Entonces dice que estaba en un momento en que los pastores estaban pasando los micrófonos para que confesaran los pecados. Y yo era muy joven para entonces. Y yo pensaba en las consecuencias terribles del pecado. Y la forma que usted mira a los colaboradores o a los pastores, de repente usted dice, wow, todos pecan. Nadie puede ser excusado de no tomar el micrófono y confesar el pecado. Pero a la vez, yo sentía como la presencia de Dios era tan grande en el lugar en donde estábamos reunidos. Y todo el mundo en ese lugar estaba lleno del Espíritu Santo al confesar. Porque cuando confesamos, la presencia de Dios viene y las personas no se están acusando unas a otras, sino que decían, wow, yo también he caído de la misma forma. Y entonces era esa forma de darnos cuenta, todos somos pecadores. Yo recuerdo que en un momento mi cerebro estaba en blanco, yo no podía hablar nada. Pero en el Espíritu, cuando yo abrí mi boca, empecé a confesar. E inclusive yo recuerdo hasta el día de hoy que confesé ante el Señor. Y la primera palabra que salió de mi boca fue, lo siento Dios, porque yo odio a mi padre. Yo realmente odiaba a mis padres desde mis entrañas. Y yo nunca había dicho esto. Yo pensaba que yo había perdonado a mi papá. Yo pensaba que las heridas de mi papá estaban en el pasado, pero en el Espíritu Santo, cuando yo confesé mi pecado que tenía en contra de mi padre, yo sentí como esa pesada carga me dejó. Y Dios había preparado un camino para mí. Nadie puede atreverse a decir que no tiene pecado. Pero es un momento crítico para poder el confesar, para poder entrar en el camino de las bendiciones. Y Dios transformó toda la iglesia. Y después de ello, nos mantuvimos confesándonos cada año en el día, confesamos en 2 ocasiones en el año. Porque la palabra de Dios nos dice en Romanos que nosotros somos justificados por gracia. Y por esta razón es que por esto orará a ti todo santo, versículo 6, en el tiempo en que puedas ser hallado. Ahora que hay un cambio en el sujeto, ha cambiado aquí el sujeto.
Esta es la gracia de ser capaces de confesar. Una persona con fe, una persona que pertenece a Dios, una persona piadosa, es una persona fiel. Porque cuando vemos nuestros propios pecados, llegamos a ser esa persona piadosa, fiel. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Aquí habla de que Dios va a preservarnos de problemas. Versículos del 1 al 5. Después en el versículo 6 y el 7 hay un cambio en el tono. En versículo del 1 al 5 es el pecador que está hablando acerca del sufrimiento del pecado, el sufrimiento de los pecados. Debido a los pecados, en el versículo 1 al 5 se habla de las consecuencias. Pero a partir del versículo 6, el salmista, el autor, ve una nueva luz. Él está aquí enfatizando que el salmista aquí todavía él está en sufrimiento, pero cuando vemos el pecado, ¿hay sufrimiento alrededor de nosotros? Sí, claro que hay sufrimiento, pero el salmista está diciendo que aquellas personas que temen a Dios, aquellas personas que sus pecados han sido perdonados, el sufrimiento va a alejarse. Porque lo peor es que cuando nosotros estemos sufriendo, que culpemos a Dios por esos sufrimientos y evitemos enfrentar nuestros pecados. Eso es lo más peligroso. Cuando entramos en enfrentar nuestro pecado, Dios quiere que nosotros transformemos nuestra perspectiva. Tenemos que ver las consecuencias del pecado. Cuando accidentes pasan, sabemos que esto es debido al pecado. Y todos tenemos que ser perdonados por Dios. E inclusive las enfermedades de nuestros cuerpos pueden ser por pecados. Tenemos que cambiar la forma en que vivimos nuestra vida. Si estamos adictos a los teléfonos móviles, si es nuestra lengua que no podemos controlar, tenemos que ser transformados. Eso es lo que hace el pecado. Cuando tenemos esta perspectiva, podemos ver a Dios de una forma libre y buscarle. ¿Alguna vez usted ha experimentado culpa en su vida? Cuando lo experimentamos, no queremos orar. A menudo cuando oramos, Dios nos quiere recordar que regresemos a Él. Pero a menudo cuando estamos en esos tiempos de culpabilidad, no queremos orar y realmente lo que hacemos es escondernos del rostro de Dios. Pero Dios tiene una forma para perdonar los pecados. Versículo 6. Por esta causa, no deje ir esa oportunidad de confesar su pecado. Porque entonces al final esa culpa, ese sufrimiento de la culpa pasará. Y lo que nos va a rodear van a ser los cánticos de liberación. Y el dolor del pecado puede ser vencido. Versículos del 8 al 10. Dice, los justos se regocijarán. El versículo 8 y 9 también hay un cambio del sujeto. Ahora dice, yo te haré entender. ¿Quién es ese yo? ¿Quién es ese yo? Es Dios mismo. Yo decía, ¿cómo es que este salmo donde cuando se confiesan los pecados, cómo es que de repente llega al versículo 8? Yo creo que es que cuando David vino y confesó sus pecados,
Él realmente escuchó la voz, la palabra de Dios. Y él escribió. Es como cuando el rey David confesó su pecado de adulterio y de asesinato. Él confesó haber asesinado al inocente, y entonces la presencia de Dios, el sonido de Dios, la palabra de Dios regresó a él. Y entonces el Señor dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Quiere decir que el Señor te va a lanzar al destino que Él te ha dado. Y entonces quiere decir que vamos a enfocar, dice: sobre ti fijaré mis ojos. Y entonces usted ve que cuando usted un día vaya a ver a Dios, usted sabe que Él no se ha separado de usted. Y cuando usted está tentado a pecar, el Señor te dice: mírame a mí, yo te estoy mirando a ti. Él nos está motivando continuamente. Nos está diciendo: mis hijos, ustedes piensan que es difícil ser santo, ser justo. Pero yo le digo, continuamente, permítame que yo le motive, que le anime a usted. No sean como el caballo, no sean como el mulo, que son sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Así que no tenemos que ser atados por la ley, sino que tenemos que mirar a Dios, que es quien realmente nos quiere animar a confesar. Y una vez que confesamos, permanezcamos allí para escuchar la palabra de Dios, para escuchar esa frase de confort que el Señor nos quiere dar, donde nos dice: he perdonado tu pecado. No es un sonido de acusación, es un sonido de consuelo. Cuando usted recuerda este salmo de consuelo, aunque inclusive caigamos otra vez, aunque tropezamos otra vez en el rol en que sea que estemos, pero no tenemos que parar de buscar a Dios para buscar su perdón. Versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Para los justos, estos justos son aquellos que confían en el Señor. Todos nosotros somos pecadores. Justicia no está definida por nuestro comportamiento. Y en términos de aplicación, ¿cómo podemos nosotros ser justos? No es que nosotros podamos desempeñar nuestras labores como cónyuges perfectos, sino que nosotros nos continuamos confesando nuestros puntos más bajos. Somos esposos o esposas que buscan a Dios. Así debe ser un cónyuge, así debe ser un esposo, así debe ser una esposa, así deben ser los padres, así deben ser los hijos, así deben ser los líderes de célula. Nosotros nunca podemos ser perfectos, todos somos pecadores. Pero ¿quién puede escoger confiar en el Señor? Entonces, al buscar a Dios podemos escapar del sufrimiento del pecado y podemos estar rodeados por la misericordia. Versículos del 1 al 10, aquí hay, al inicio, versículo 1 habla de la bienaventurada, de ser bienaventurado por ser perdonado. Y en el versículo 11 dice: alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Aunque seamos pecadores, nosotros podemos tener alegría, podemos estar llenos de gozo, podemos cantar con júbilo. ¿Y por qué? ¿Cómo? Es por el perdón de Dios.
Es por la gracia de Dios que nos ha dado tantas oportunidades. Y como esposos o esposas, no importa cuántas veces hayamos caído, así como David, que era un hombre que dice la escritura que era de acuerdo al corazón de Dios, era el rey ungido. Pero también él es igual que nosotros. Y nosotros somos así, pero aún así Dios nos da oportunidades. ¿Por qué? Porque cuando confiamos en Él podemos ser justificados. Que el Señor bendiga su propia palabra. Y este es el final del devocional matutino. Muchas gracias.